Sorprendió a todos la sorpresiva declaración de que el Parlamento Europeo podría demandar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. De acuerdo con el jefe del Comité para el Comercio, el enfoque de Estados Unidos hacia las relaciones económicas con Europa no es compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Además, acusan de que son cosas que no se pueden ni se deben hacer entre dos aliados. Decepcionados se muestran los europeos y dicen que esa no es manera en la que Estados Unidos debería tratar a los aliados que están cooperando en todo lo que les pide. Se los dijimos, vaya genios. La ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, mejor conocida como IRA o IRA, adoptada por la administración del presidente Biden, implica más de 370 mil millones de dólares en subsidios para productos de energías renovables, pero ojo, solo si estadounidenses o extranjeros las fabrican allá en Estados Unidos, no en otro territorio, no fuera de las fronteras del vecino del norte, solo para quienes fabriquen estas cosas, pues literal insumos para energías renovables al interior de Estados Unidos, lo cual dicen los europeos, preocupados de que muchas empresas cambien su sede a Estados Unidos, pues esto contradice las reglas de la Organización Mundial del Comercio, el cual es oficialmente en el sistema de Naciones Unidas el árbitro oficial para dirimir las disputas cuando surjan diferendos comerciales. Esto lo señala Bernd Lange, quien es citado por el Berliner Morgenspot, que es el jefe del Comité para el Comercio del Parlamento Europeo. Técnicamente dice que para resolver ese desafío, la Unión Europea debe ya brindar subvenciones a sus empresas para reducir los precios de los energéticos, o por el contrario, tendría que optar por presentar una demanda en la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos con todo lo que eso implique. Por ahí hay quien dice, ¿estamos hablando de guerra comercial? La respuesta es sí, estamos hablando del inicio de lo que podría ser una guerra comercial que debilitaría al de por sí autosaboteado, autodebilitado Occidente, que se ha provocado por la guerra contra Rusia, una crisis energética, una severa inflación como no se había visto en los últimos 40 años y por supuesto que ha iniciado un proceso de desindustrialización, sobre todo en Europa. ¿Se los dijimos aquí o no? ¿Se los estuvimos advirtiendo insistentemente aquí, sí o no? Sí. Por el contrario, siguieron alimentando la narrativa de que estaban derrotando a Rusia y de que estructuralmente le estaban causando daños a su economía y que el subdesarrollado en 10 o 15 años sería Rusia. Mientras que lo que estamos observando, que Rusia sigue doblando, sigue incrementando sus ingresos a través de la venta de carbón, a través de la venta de petróleo, de gas y hasta de uranio, mientras que los países de la Unión Europea hacen circo, maroma y teatro al punto de que, por ejemplo, en países como Francia se están haciendo de manera aleatoria, literal, apagones, racionamiento de gas, y en países como España y Portugal están poniéndole un tope al precio del gas y además desvinculando el gas de la electricidad. Es decir, están haciendo circo, maroma y teatro y de remate Estados Unidos literal los remata tal cual, aumentando o vendiéndoles 4 veces más cara la energía como el gas natural licuado o el petróleo que les llega por barco, más de 4 veces por encima de lo que le venden a los países europeos y a las empresas europeas, lo que hace pues decepcionarse a mandatarios europeos, que incluso llevó a Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a realizar una gira por Washington en una visita de estado que tuvo sus altibajos. Públicamente se mostraron muy cariñosos, públicamente se le vio incluso compasivo a Macron con Biden cuando de pronto se desconectaba a la mitad de los eventos públicos, pero por otro lado Biden también incluso llegó a gesticular que podrían considerar hacer unos ajustes a la IRA, a la ley de reducción de la inflación, que afectaría a los europeos, porque es la cereza del pastel que iniciaría ahí sí
una desindustrialización o un desaceleramiento de la desindustrialización en varios países que tienen estos proyectos en Europa. Más de la mitad de los países que componen la eurozona, más de los países que componen a la Unión Europea, empezarían su desindustrialización y por ende aumentaría todavía en mayor medida su dependencia de la tecnología de los Estados Unidos. Por ello es que el Parlamento Europeo, a través de su principal parlamentario, el jefe del Comité para el Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, ha dicho, citado por el Morgenpost Berliner, que Estados Unidos merece una demanda de Europa, ya no directamente o ya no en términos bilaterales, sino ante la mismísima Organización Mundial del Comercio, que, valga la redundancia, es la que se encarga de arbitrar las disputas comerciales. Dice este señor que la medida dejará claro que el enfoque de Estados Unidos obviamente no es compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio y además tampoco es compatible con la idea de la unidad occidental. Al respecto, también se suma Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, a potenciar esa narrativa en el sentido de que ha declarado públicamente que el impacto del conflicto en Ucrania en Estados Unidos, pero no es ni de cerca similar al de la Unión Europea, mientras que los europeos han ido aflojándose o los han ido aflojando las retaliaciones de Rusia. Estados Unidos, por el contrario, también ha sacado provecho y ha aumentado sus ganancias en la venta de los hidrocarburos y dio a entender que se sentía algo traicionado por la implementación de la IRA, de la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos, y ha dicho públicamente que preferiría otro comportamiento por parte de su aliado Estados Unidos, que aún estando bajo la administración de Biden, al que creían más cercano a Europa en el contexto en el cual están haciendo un frente común contra Rusia, dicen, percibe sus intereses económicos como la prioridad, dejando a Europa en un segundo término. Se los dijimos y ahí están poco a poco pasando todo lo que hemos venido augurando. Si este video fue de su agrado, les pedimos que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias por este Análisis Express.